amigos, bienvenidos a este su programa, Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentran con nosotros hoy el señor Ben Cardoza. Bienvenido, Ben. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Gracias por la invitación. Claro, gracias a usted por estar con nosotros hoy. Ben es un pintor, artista, como ven algunos de sus cuadros que vamos a estar hablando con él más adelante. Él también es miembro de la Asociación Colisión de Artistas aquí del Condado Hillsborough, más conocida como CHA. Vamos a empezar a hablar con Ben de sus orígenes. Usted es de Cuba, ¿verdad? Yo soy de Cuba, yo nací en Cuba. En el año 61 nos mudamos para la Florida, Miami Beach, vivimos allá como 3, 4 años. Y después mi familia se mudó para Connecticut, donde yo me crié y me eduqué en Connecticut. En Connecticut. Háblame un poco que usted estudió bachillerato, maestría en Connecticut y usted estudió arte, tuvo otra profesión. Yo estudié para el bachelor's degree, empecé estudiando arte. Yo me gradué de la University of New Britain, Connecticut, y me empecé estudiando arte y los primeros 2 años. Y francamente mi papá me dio un consejo, me dijo, oye, tú eres bueno con el arte, aparentemente tienes pasión para pintar, te expresas bien, pero si vas a tener familia y como hacer una profesión, como dice sí, todo el mundo. Tal vez una profesión que te pague regularmente. Ajá. Y entonces yo cambié el major mío y empecé a estudiar educación porque yo pensé que esto me iba a ayudar me iba a dar tiempo para seguir pintando. Y entonces me decidí, como el bachelor's degree lo tengo en educación y linguistics, y seguí estudiando una maestría como consejero, con una concentración en family terapia de familia y interpretación de exámenes psicológicos. De psicológico. Pero en ese tiempo, ¿usted ya pintaba de niño, Siempre, de joven? siempre. ¿Cuál es su comienzo con la pintura, con el arte? Mira, francamente yo no me recuerdo un tiempo en mi vida en el cual yo no dibujaba. Por lo menos dibujaba. Hasta de niñito en Cuba siempre me gustó pintar. Entonces yo hacía mis dibujos, como hacen muchos niños, ¿no? Y eso para mí siempre fue muy importante. ¿Y qué pasa cuando nos mudamos para los Estados Unidos, como nos pasó a muchos cubanos que venimos en ese tiempo? El cambio de vida fue bastante drástico, pues 2 vidas totalmente diferentes. Entonces, no me recuerdo quién fue, pero alguien le dio a mis padres una cajita, que todavía la tengo, de metal, sí, una cajita de metal con unos tubitos de pintura y unos pinceles y un par de pequeños lienzos. Y entonces yo empecé pinta y pinta, me dio un afán por la pintura que lo seguí haciendo a través de los años. Entonces por eso decidí empezar mis estudios en el arte. En el arte, pero a pesar de que no terminó con los estudios de arte, tuvo una profesión. Estuve pintando, yo pintaba cuadros, retratos de gente. Eso siempre me gustó hacer retratos de las personas, se me facilitaba hacerlo. Entonces, para ayudarme un poco con el tuition de la universidad, hacía retratos y otros cuadros que vendía por comisión. Por comisión. Pero entonces también, por su trabajo que usted tuvo por muchos años, usted viajó, ¿verdad? Sí. Yo empecé como maestro, después como consejero universitario, y en el año 1980, no al revés, recibí una propuesta para trabajar en la compañía Cigna, una compañía de seguro. Y trabajando en esa compañía tuve la oportunidad de vivir en diferentes partes del mundo. Vivimos me mandaron el primer trabajo que tuve con ellos afuera de los Estados Unidos fue en Grecia, donde yo era responsable por el área de recursos humanos para el Middle East y África. Entonces ahí estuvimos 4 años, de ahí la compañía me mandó a Kenia, salí de recursos humanos por un par de años, estaba como general manager en una compañía en África, y de ahí me regresé a los Estados Unidos y cambié de compañía. Y con la otra compañía también estuvo viajando, ¿verdad? Y con la otra compañía sí, estuve trabajando ahí empecé con Sara Lee, con la división de Hanes, ropa interiores, y trabajaba por todo Centroamérica y el Caribe. Después de Sara Lee, trabajé para Quaker Oats
y estuvimos establecidos en Venezuela, de nuevo un par de años en Venezuela, y regreso a los Estados Unidos con Coca-Cola, con quien termino mi carrera, y ahí la última asignación que tuve fue basada en México, cubriendo a Latinoamérica de México. Pero entonces, toda esa experiencia que tuvo, todos esos lugares que visitó y vivió, le tuvo que haber ayudado, ¿verdad? Muchísimo, y lo que como siempre mi papá bien me dijo, ¿no? Tú tienes pasión para el arte, si tienes esa pasión y la mantienes, siempre vas a pintar. Y la suerte que tuve es que estuve en lugares donde el arte era muy importante, donde había mucha estimulación, donde quiera que estabas había arte. Y eso me inspiraba mucho y en muchas maneras me influenció en el tipo de arte y pinturas que yo hacía. Y entonces usted también tuvo la oportunidad de participar en eventos, exhibiciones en esos lugares y vender su cuadro en esos lugares que usted ha estado, ¿verdad? Sí, siempre me conectaba con una network de otros pintores y artistas. Siempre de alguna manera nos encontramos. Entonces hacíamos frecuentemente exhibiciones en casas de personas, ¿no? Que donaban la casa y ahí poníamos nuestro arte y los exhibíamos y eso. Y también tuve la oportunidad de hacer cuadros por comisión. Alguien me encargaba un tipo de cuadros, fuera retrato, pintura individual o personal o como fuera. Siempre sigue pintando. Siempre ha sido, Siempre. no ha tenido en algún momento que dejarlo, que hay otras personas por cualquier razón ha tenido, así que ha tenido mucha suerte que ha podido estar envuelto en algo tan importante para toda persona. Hábleme lo que ha hecho aquí. Aquí usted está bien envuelto, también es bien activo, usted pertenece a organizaciones, ¿verdad? Hábleme de algunas de ellas. Pertenezco a varias organizaciones. Sí, mi meta siempre fue, el retirarse no quiere decir te vas a sentar en un sofá y ahí te quedas. Pero siempre mantuve frente a mí la meta de pintar. Y entonces al regresar de mi retiro, me retiré de Coca-Cola, nos mudamos para Miami. Y ahí vivía mi hijo, por eso fue la razón que nos mudamos para allá. Entonces, después de como 9 meses de vivir ahí, a él lo mudaron para el área de Tampa. Y dijimos, bueno, ahí vamos. Los nietos están ahí, tengo 2 nietos, y entonces vinimos para esta área. Y entonces ya fue que estuve en esta área que empecé a hacer un networking más, con más esfuerzo para encontrar maneras de exhibir y cohabitar o convivir con otros artistas, porque los artistas nos inspiramos unos con los otros. Y aprendemos. Y aprendemos, absolutamente. Y las experiencias, lo que te funcionó, lo que no te funcionó, estos materiales, estos colores, estas técnicas, claro que sí. Absolutamente. Entonces la primera organización a quien me hice miembro fue una que se llama TESA, que es The Exhibiting Society of Artists. Y ellos muestran en muchos lugares, no tienen un lugar per se fijo, pero las reuniones son virtual y las exhibiciones, hay ciertas venues locales donde exhibimos el arte. Entonces, así, esa fue la primera. Y después me reuní un grupo de pintores que pintábamos así al aire libre, en plein air. Y empezamos a hacer cuadros, entonces así, de nuevo, con el network, con los diferentes grupos, etc. Y de ahí, a través de conocer otras personas, me introdujeron con CHA. Y entonces, hace un poco más de un año que ahora soy miembro de CHA, estoy en el board de CHA, como estoy en el board de TESA también. De Texas. Usted también estuvo o está en una de artistas acrílicos, ¿verdad? Estoy en una organización de artistas acrílicos y también estoy en una galería que queda en St. Pete. Oh, esa hay que mencionarla porque tiene cuadros permanentes ahí, ¿verdad? Cuadros permanentes y en tengo el exhibiciones. St. Pete Artwork. St. Pete Artwork se llama la galería, queda en el 635 de Central Avenue, en St. Pete. Así que tiene una localidad buenísima. Oh, no, y esa es la área artística, creativa de St. Petersburg, donde hay muchas de las galerías, y muchas exhibiciones, muchos eventos, y muy importante que uno tener algunos de sus cuadros. La galería, perdón, es una cooperativa y somos 23 pintores. Hay escultores, pintores, gente que hace joyería, todos de buenas categorías y la verdad que tenemos un buen público, llevamos casi 5 años abiertos en esa localidad.
Así que nos va bien, gracias Qué a Dios. bien, que Gracias a Dios. muy importante, muy importante. ¿Usted ha exhibido aquí localmente en los teatros, Sí, verdad? estuve en Ruth Eckerd Hall, he tenido varias exhibiciones en Ruth Eckerd Hall, también en lo que era Bright House, ahora se me va el Spectrum. nombre. Spectrum. Tenemos ahí exhibiciones cada 6 meses en esta organización. Nos dan como 3 pisos donde ponemos nuestras pinturas. También en Carrollwood Cultural Center. Y hay un restaurante un restaurante se llama La Fondita de Leo, donde tengo Oh, en Clearwater, sí, un restaurante Clearwater, sí, puertorriqueño sí, en claro que sí, en sí, Cleveland Clearwater. Avenue. Sí, en Safety Harbor también ha En participado en Safety Harbor eventos. tengo cuadros en el Chamber of Commerce. Así que me Se trato de mantiene muy ocupado, no, bastante activo. se mantiene muy ocupado y eso es muy Y al importante. ratito encuentro tiempo a pintar. Oh, claro, que eso es más importante, eso es más importante. Se mantiene ocupado Muy. y se da a conocer a usted, pero también su arte que es tan importante. Háblame un poco de su trabajo, qué lo inspira, los temas. Mira, la última serie que he estado haciendo, yo regresé con mi esposa y mi hija mayor a Cuba en el año 2013. Yo desde el 61 que había salido no había regresado. Y entonces quise regresar por muchas cosas, ¿no? Para reconectarse uno con las raíces de uno. De ahí yo nací y tuve memorias de que mis padres me contaban cuentos y, bueno, cosas así. Entonces regresé a Cuba. Y desde ese entonces el enfoque mío ha sido, aunque yo pintaba cuadros de temas cubanos, pero he tenido una nueva como renovación de pinturas y de arte. Una nueva con estilo, realidad. seguro. Y hasta he cambiado un poco el estilo de la pintura viendo la Cuba de hoy, que en realidad no es, o sea, muchos cambios, como Claro. sin meterse uno en políticas, pero Claro. muchos cambios que ocurren por cualquier razón, pero es lo que es. Entonces he recibido mucha inspiración a través de cosas que yo vi, fotografías que saqué, artículos que sigo leyendo y me sigo, o sea, informando, etcétera. Así que eso ha sido el enfoque, aunque sigo pintando retratos, sigo pintando, si alguien tengo una comisión de hacer algo, que acabo de entregar un cuadro recién, así que me mantengo bastante al tanto de varias cosas. Pero el tema principal es Cuba. El tema principal que he estado desarrollando últimamente ha sido reflexiones de Cuba. Reflexiones de Cuba, pero también entonces hace muchos retratos. Sí. Y eso no es fácil. No todos los artistas saben pintar la cara, el rostro de uno. Así que Mira, importante no que... sé qué decir, no me gusta sonar como Sí. uno se la está echando, pero Sí, hay sí. cosas que a uno se le facilita más que otras. otras, claro. Yo desde niño yo pintaba retratos, o sea, yo me acuerdo uno de Elizabeth Taylor que salió hace muchos años atrás, una fotografía en Life Magazine, y ese fue uno de los primeros retratos que yo hice. ¿Qué Y hizo? ahí me inspiré, vi que se me hacía, no que eso era fácil, porque el retrato no es solamente captar las facciones de la persona, pero tratar de Que uno representar el espíritu. leer, como si la persona estuviera frente de Exacto. uno. Sí. Ajá. Captar La esencia, esa es exacto, la palabra, esencia persona. de la persona. Y entonces, algunos de los temas fuera de Cuba, hace retratos, hace, ¿cómo se llama? Naturaleza, paisaje. Paisaje y eso no tanto. A mí me interesa mucho el humano. Hago animales también, hago cuadros de personas. Si quiere que le pinte su mascota, entonces he hecho muchos cuadros de animalitos. Pero si tú ves representado en algunos de los cuadros que tenemos aquí, el ser humano para mí me interesa mucho. Yo no sé si es la psicología que estudié, pero el humano es complejo y al mismo tiempo tiene tantas diferentes emociones que uno puede Complicado, hay que ponerlo, somos muy complicados. Muy complicado, muy complicado. Son muy complicados. Cuando uno ajá. cree que ya lo tiene, No. No. Así es. Uno va cambiando. Exacto. De un día a otro uno va cambiando y piensa una cosa, otro piensa mañana, los sentimientos, lo que ve, Claro. todo Y así, cambia. Y así, mira, yo también he hecho con mi arte, que yo he evolucionado como pintor, experimentando con diferentes técnicas y diferentes mediums, porque
pintar lo mismo todo el tiempo. Hay muchos pintores que así lo hacen y está bien, pero eso para mí, yo prefiero tener una variedad, primero que me mantiene a mí aprendiendo y también me empuja el límite un poco más. Sale uno de su área de confort, como le dicen. Hay Sí. que tratar otras cosas. Hay que tratar. ¿Por qué? Pero usted, se mantiene en ¿qué? ¿En acrílico? Acrílico. Yo pinto acrílico. Acrílico. A veces hago mixed medium, como si tengo un cuadro que hice de los balseros de Cuba y con unos periódicos que yo traje de Cuba, eso los puse como parte de las balsas y eso. Así que pongo texturas también en el cuadro. También. El cuadro que tenemos aquí atrás tiene bastante textura. Muchos colores, muchos colores. Aunque yo cambie la técnica, algo que me han dicho y que yo también lo veo y lo hago, que uso muchos colores en mi cuadro. Y tengo, aunque luzcan diferentes las técnicas, son parecidos, de alguna manera se reconocen. Es realista, pero también tiene abstracto. Yo vi en su página que también tiene algunos cuadros abstractos, así que ha tratado distintas cosas. Eso no es mi máximo, la verdad no me... Cuando pinto un cuadro abstracto, me encantaría hacerlo porque admiro a las personas que lo hacen, pero siempre me siento... ¿Ya lo acabé? Como que le falta... Le pinto un pedacito aquí más, ok, ya luce. De alguna manera no lo conceptualizo de esa manera, no lo disfruto tanto. No lo disfruto tanto, pero lo ha tratado, que es lo más importante. No, está muy bonito y los diferentes estilos, los diferentes naturaleza, portrait, así que... Y los colores. Los colores creo que atrata y llegan al sentimiento de las personas, así que creo que el color es muy importante. Claro, a veces hay que usar otros tonos oscuros para traer otras reacciones. Para representar otra cosa. Pero los colores creo que son muy importantes y muy bonito la combinación es que yo pienso que el arte te debe sentir feliz, te debe agradar mirarlo. Alguien me dijo una vez mirando mis cuadros, me dijo, oye, ¿tú pintas? Tus cuadros es como un libro, ¿no? Tienen un cuento detrás de ellos. Claro, y eso es lo importante. Pues mira, la verdad, y siempre inconscientemente lo he hecho, pintado con un tema, y entonces no es solo lo que tienes adelante, pero un tema que un comienzo, una historia, sí. No un final, porque no es un final, está abierto a la interpretación de la persona, pero tiene un tema. Y tienen un cuerpo y tienen un movimiento por los colores y los pincelazos, así que sí, creo que llegan y que la persona va a entender. Vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a hablar de esta playa tan bonita, a mí me encantan las playas. ¿Dónde es esta playa que estos jóvenes están disfrutando? Oh, el malecón. Ese es el malecón de Cuba, si tú sí, ves el morro ahí atrás. Y la banderita, ajá. El cuadro ese fue uno de los primeros cuadros que hice regresando de Cuba en el 2013. Yo, de niño, mis padres me llevaban a La Habana a caminar así como el malecón y siempre me recuerdo los niñitos que estaban recibiendo el rocío del agua y bañándose con el agua. Y en esos tiempos los turistas le tiraban monedas y ellos se echaban al agua para agarrar las monedas y las sacaban. Y siempre me quedó esa impresión en mente. Y cuando regresamos esta vez, es uno de los primeros lugares que quise ir. ¿Qué fue? Y saqué fotografías así del malecón y esto fue inspirado de, un conjunto de fotografías. De los jóvenes mostrando diferentes niños con sus perritos, ahí disfrutando del rocío del agua. Y ese sentimiento. Y esta tiene como textura, ¿verdad? Ese le hice... Para variar el estilo, el agua la representé con un poco de textura. Entonces lo que hice es poner como un tipo de textura de arena y entonces ahí usar las pinturas con esa técnica para que resalte un poco. Claro, el agua, el cielo, el chispado del agua, claro que sí, claro que sí. Y entonces que está aquí a un lado, están unas personas aquí caminando. Personas caminando. La otra cosa que me llamó la atención en Cuba, yo me acuerdo... El santerismo en Cuba, como en el Caribe, y eso fue fuerte, ¿no? Y aparentemente ha habido una resurrección del santerismo en Cuba y caminando por las calles de La Habana se notaban, o sea, mucha gente me llamó vestida, la atención, claro, vestidas en blanco. Vestidas en blanco, Entonces, con sus pañoletas y todos sus collares. Disculpa, y el que está atrás de ti también representa una santera que estaba caminando y se puso a hablar por teléfono, porque en Cuba sigue con ese tipo de teléfono. Y esta otra que estaba caminando así
Y lo quise hacer con unos colores así más brillantes y livianitos, representando un sentimiento, ¿no? Claro, ajá. Y la cultura, lo que mucha gente cree, claro que sí. Y entonces, ¿estas qué técnicas son? ¿Esto es lo mismo? ¿Esto es acrílico? Todo ¿Qué es usted usa? acrílico. ¿Qué material usa? ¿Esto es Yo canvas? yo empecé a pintar con óleo. Óleo. Y a través de los años tomé el acrílico. Y francamente la razón que empecé a pintar acrílico, porque el óleo toma mucho tiempo para secarse. Y como yo estaba trabajando full time, bastantes horas al día y quería tener mi tiempo a pintar, me puse a experimentar con acrílico y me gustó, porque el acrílico lo puedes poner tan espeso como que luzca como oil, como pintura de aceite, o lo puedes hacer livianito hasta como, me han preguntado si ese es watercolor. Watercolor, Y ajá. no es acrílico, lo que está más diluido con el agua. Con el agua, pero también seca rápido, Y que no seca tiene rápido. tiempo para No, hacer cambios. no. Si se dañó, se dañó. Sí, chao. Tiene que. Como Así dicen. que, no, acrílico no es fácil. Sí, ajá. tiene su toquecito Sí, también. tiene su toquecito también. Entonces, este que tiene detrás mío, que es también la señora, es una señora vestida de blanca también. Este también es acrílico. Es también acrílico. Este Y ese tiene un poco de textura. Yo le puse un par de pedacitos de papel ahí para destacarlo un poco con un Un letrerito. poco. ¿Y el material que usa? ¿Usted usa Canvas o con Sí, otra? Los Canvas, los Canvas, los el lienzos. material de Canvas. Y también es colorido. Esta tiene más blanco, ¿verdad? Es más blanco Sí. que, Los dos, que sí, esta. sí. Que esta. Vamos a hablar de que esta es distinta. Sí. Los colores no son tan llamativos, son más pasteles, ajá. Tres jóvenes, tres niñas de lo más bonita en un sofá. ¿Quiénes son Mira, estas tres? ese cuadro yo lo hice para mi suegra cuando cumplió 80 años. Y representa a las tres hermanas, mi esposa, que es la del medio, y las dos hermanas a ambos lados. Y se lo hice, eso es el departamento donde ellos vivían en Connecticut. Ellos también, nosotros nos conocimos en Connecticut, ahí se crió ella. Y eso fue uno de los primeros apartamentos donde ellos vivían en Connecticut. Entonces son las tres hermanas vestiditas así, iban a misa, me imagino. Lo más el seguro, domingo, vestiditas de de domingo. vestirse, sí, uno se vestía. La mamá siempre las vestía así. Y parecida a las tres, Sí. ajá. Y entonces ese cuadro se lo hice cuando, como mencioné, cuando ella cumplió 80 años. Y lo que hice atrás, en la parte de atrás del cuadro, es que tomé fotografías de la familia y las reduje. Y entonces le hice como si fueran marquitos, representando cuadros de la familia, dándole un sentido más como era el hogar de ellos en ese Sí, tiempo. sí, más familiar. Parecieran ellas que estuvieran mirando y esperando que les tiraran la foto, que los pobres Sí, niñitos nos sentaban. Vino de una foto. Sí, nos sentábamos a tirarnos la foto y uno no Sí. podía ni moverse ni respirar Nada, hasta que y le como tiraran. protestábamos, ¿verdad? Están esperando ellas tres que le tiren su foto. Y es lo mismo, ¿verdad? ¿Esto es Canvas también, no? Acrílico en Canvas. Oh, en Canvas. Sí. Ay, Sí. y es mate, no tiene mucho brillo, ¿verdad? No, yo uso, a Ajá. veces yo le pongo, todos los cuadros hay que preservarlos, ¿no? Y a veces le pongo brillo o a veces lo pongo mate. Dependiendo en cómo creo yo que va a lucir mejor, ¿no? Si debe brillar un poco. Ese me parecía mantenerlo así un poco Sí, más natural. no, llega el significado, no había que ponerlo muy brillosito. Están las tres muy guapas ahí. Muchas Y el gracias. detrás de usted, ya esto es un paisaje, Mira, esa es La Habana, miran, con un ángulo diferente, sigue siendo el morro, aquí los niños del morro caminando, eso. Y lo que quise más representar ahí es los carros de Cuba, ¿no? Los carros Oh, que sí, se tan mantienen. famosos, sí. Ajá, los carros que los de mantienen. 50, 60 años que todavía están caminando. Es impresionante la creatividad que usan en Cuba para mantener los carros de la manera que los mantienen. Y que no son que eso no es que ordenar piezas y llegan, ellos No se hay- las tienen que ingeniar No hay con lo pieza. que tengan, Con como lo que tengan. derriten, o sea, Diferentes otros acero, materiales. diferentes materiales para reemplazar partes, pero es francamente ingenio la manera que los mantienen a través Que de los los años. mantienen y parecen nuevecitos porque Sí. están brillositos, bonitos, los pintan, los mantienen con lo que sea. Con lo Con que lo sea. que sea. Sí, ¿no? Y sobresale ahí en esa esquinita ese carro rojito
rosadito, ajá, llevando a alguien a lo mejor de paseo. Sí, un turista. Exacto. Porque los carros se usan mucho para llevar a los turistas. A los turistas les encanta ir en esos carros porque es una novedad, francamente. Claro que sí, y no siempre ya se ven esos carros tan viejos caminando. No. Casi siempre muchos de ellos están en colecciones privadas que no quieren ni tocarlos ni que los muevan, así que No, esos y allá carros... es el diario, Sí, lo el ves diario. ahí a todo. Es muy chido. Entonces unos edificios atrás, Sí, esa ajá. es la parte de La Habana, vieja, reflejado atrás con ese estilo en el cual he estado experimentando, un poco más abierto, no tan pincel tan cerrado. Exacto, ajá. Y entonces háblame de este. Ok, mira, eso fue también estábamos caminando por La Habana y vi un callejoncito y así miré hacia adentro y vi un señor, un viejito que estaba sentado así en su silla y atrás, en la pared de atrás estaba bastante brillosita y le agarraba la reflexión al señor. Entonces la saqué la foto, o sea, usando libertades artísticas, ¿no? Cambié el estilo, puse la bandera, le agregué una composición que hiciera sentido para el cuadro. Pero lo que me llamó atención fue el señor, ¿no? Me decía mucho, ¿no? Como reflejando en su vida. A la etapa de la vida, su reflexión debe haber estado pensando, sabe Dios qué, pero así me lo imaginaba yo. Y, eso es lo que quise reflexiona él allá interpretar. también. Por eso Ajá, él está ahí, su reflexión aquí así que sí, reflexión mental y también y física que se ven, Sí. que se ve, ¿no? Muy bonito, el color intenso, la bandera, sí, el cuadrito ahí del camino, del callejón, la lámpara, no, muy bonito y muy interesante. Y se siente y se ve lo que usted quería representar, que es lo más importante. Bueno, Ben, se nos está acabando el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Si usted quiere más información de Ben, usted tiene una página bencardosaart.com, ¿verdad? Ben Cardoso, sí. Sí, Ben Cardoso, ajá. bencardosoartist.com. Ahí donde tiene todo sus otras obras, que son muchas que usted He tiene. sido bastante prolífico. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, te lo agradezco muchísimo. Gracias así. Muy interesante, muy bonita, muy colorida sus obras. Y como ven, otro artista local, miembro de la organización de la coalición de hispanos, artistas de aquí del condado de Hillsborough. Bueno, gracias amigos por estar con nosotros hoy. Como siempre, este es su programa Mi Gente Tampa Bay y yo soy Aurea Rodríguez. Gracias, Ben, gracias por estar con nosotros. Que pasen un buen día. Muchas gracias, igual. Así que...